Ya con las visitas. En este caso estamos junto al economista Marcelo Ramal, que está de visita aquí en nuestra ciudad, junto a Emiliano Fabris, también de Política Obrera. Bueno, pasamos a saludarlos y bueno, ya consultarle a Marcelo. Marcelo, buen día. ¿Qué lo trae por aquí, por Bahía Blanca? Bueno, en realidad hicimos ayer a la tarde en la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional del Sur una charla, debate sobre la guerra, sus consecuencias, la crisis mundial capitalista que está asociada a esta guerra, donde me acompañó Mariano Schles, historiador y profesor universitario de acá de la Universidad de Bahía Blanca. Bueno, los dos expusimos y tratamos de, arrojar alguna información y reflexiones respecto de una guerra que indudablemente no se puede, bajo ningún punto de vista, considerar un conflicto local o que simplemente involucre a Ucrania, sino que ya tiene un alcance mundial, como se ha revelado en las conclusiones de esta reunión de la OTAN en Madrid, sobre la cual, podemos conversar, pero cuyas repercusiones son claramente internacionales, ¿no es cierto? Y establecen una suerte de estado de guerra, podríamos decir, extendido, ¿no es cierto?, a todos los rincones del planeta. Exactamente, y bueno, bien lo mencionabas, consultarte, las distintas cuestiones que ha generado la guerra, en este caso, para nuestro país. Ha cambiado muchísimo el panorama político y económico a raíz de este conflicto. Sí, por supuesto, digamos, en lo inmediato se vive lo que vivimos todos, es decir, la carestía en los alimentos, una crisis energética, un mundo, digamos, supuestamente globalizado, que ahora vive el colapso de sus cadenas productivas, de sus sistemas de transporte, pero en un sentido más estratégico, creo que la guerra, va a convulsionar a la Argentina y al continente, porque está en discusión una reconfiguración mundial. Lo que se dijo en esta reunión de la OTAN, días pasados, es no solo, digamos, el armado de un cerco militar, incluso con disposiciones nucleares en Europa respecto de Rusia, sino también que se ha colocado en la mira a China. Y en esta reconfiguración mundial, indudablemente que se apunta a un cambio de régimen y una escalada militar, política y comercial, no solo sobre Rusia, sino también sobre China. Entonces, en esta conflagración, toda América Latina, que está cruzada por intereses económicos, comerciales e inclusive militares, queda completamente condicionada. Buen día, Marcelo, y aprovechando este resumen un poco que haces de tu mirada a nivel global, consultarte cómo ves que Argentina esté una semana reunida en el BRICS, diciendo incluso que China y Rusia, mencionando el canciller Lavrov, que ya estaba dando pasos inicio nada más ni nada menos junto con Irán, un país que siempre nos complica la relación bilateral allí por lo que ha sucedido en la historia, que no ha quedado tampoco del todo clara, pero consultarte que después, una semana después, está el presidente de manera presencial en la G7, una cumbre y una relación bilateral con Biden próxima en el mes de julio. Consultarte cómo ves esta posición argentina, que hoy puede ser interlocutor con ambos lados, por así decirlo, de esta reconfiguración que está pareciendo salir en esta década del 20. Bueno, creo que el gobierno argentino está tratando de zafar de este choque político y militar inevitable. Busca sortearlo o gambetearlo. Indudablemente no va a poder. Las bases sobre las cuales intenta sortearlo, tienen que ver con una realidad económica y comercial que precede a la guerra
pero que la guerra va a tener que, de alguna manera, despedazar, y no solo en el continente, sino a nivel mundial. Les doy un ejemplo. Por un lado, es muy claro, digamos, que China es un protagonista del comercio, no solo de Argentina, sino también de Brasil, y en el plano de las inversiones de varios otros países de América Latina. Pero más allá de la propia América Latina, la famosa ruta de la seda, que es ese dispositivo logístico, financiero, comercial que China está tratando de armar para sacar su producción al exterior en un alcance muy amplio. Bueno, Ucrania misma tiene compromisos pactados en torno de esa ruta de la seda. Entonces, la guerra lo que plantea es el desmantelamiento de ese sistema comercial ya tendido. Biden ha sido muy claro: o ellos o nosotros. O se expande la influencia económica, principalmente de China, a expensas de un imperialismo norteamericano cada vez más debilitado en su interior, en su estructura productiva interna, o Estados Unidos sale al rescate de su hegemonía política y financiera con medios militares. Es decir, hay una disputa feroz por un nuevo reparto del mundo. Indudablemente que eso nos lleva a la reflexión de un régimen económico y social, del capitalismo, que, se sobrevive a sí mismo a costa de guerras y de padecimientos inmensos de la población. Pero este es el contexto en el cual, evidentemente, está inserta la Argentina, y el gobierno, juega a no ver probablemente esta realidad y este choque, en puerta, intentando esta suerte de conciliación, que de todas maneras está fuertemente inclinada al campo de la OTAN, ¿no es cierto? Consultarte, Marcelo, y también en lo que refiere a que en las crisis generalmente se decían, o yo por lo menos percibo que hay dos mitos que se han perdido, que en las crisis generalmente los países eligen opciones de derecha. Veo lo que pasa en América Latina, la elección en Francia, que fue un semestre muy electoral, y especialmente lo que sucedió en la legislativa con los extremos, tanto la izquierda de Mélenchon haciendo una elección histórica, también Le Pen ingresando fuerte al Parlamento. Consultarte cómo ves esta cuestión, y otra vez que se acusaba siempre que la izquierda iba dividida a las elecciones, que le complicaba ir en bloque, y que la derecha siempre tenía algo que lo alineaba, iba toda la derecha junta, y hoy vemos que en la Argentina la derecha está desconcertada, o parece que hay peleas a nivel global. También consultarte, lo que estábamos escuchando recién en informativo, que en Perú hay una izquierda que parece que ahora se pasa a la posición, el sector más comunista de Vladimir Cerrón. Consultarte entonces cuál es cómo lo que ves de estos reconfiguramientos y la salida que se puede poner, y qué es lo que propone la izquierda. Mira, para tratar de sacar un denominador común de todo este escenario que vos planteás, yo diría que lo que prima hoy es una enorme volatilidad política. Es decir, lo que casi es una constante en el mundo son los giros bruscos de izquierda a derecha y viceversa, lo cual refleja probablemente una etapa de desconcierto, de confusión de gran parte de la masa de la población frente a un periodo de crisis de carácter histórico. No nos podemos olvidar que venimos de casi 3 años de pandemia, que además no ha concluido, es decir, que sigue con sus remesones, una pandemia que ha mostrado el completo destrato de la organización social vigente frente al medio natural, es decir, un cuadro de destrucción del medio natural, del equilibrio entre las especies, al punto de amenazar, digamos, la propia subsistencia humana en el planeta. Hay que sacar todas las conclusiones de esa pandemia. Y ahora una guerra que indudablemente busca barajar y dar de nuevo respecto de tensiones enormes que recién señalábamos.
bueno, en este cuadro creo que la población está viendo la desintegración de las fuerzas políticas tradicionales. Esto vale para la Argentina, pero vale a escala mundial. Y luego oscila entre, digamos, apariciones políticas fugaces que de pronto encandilan, digamos, a la población y a veces rápidamente tienen un eclipse. Por eso yo no diría, digamos, que estamos ante una polarización política, por derecha y por izquierda, principalmente también porque la izquierda, de un modo general, no aparece y no se presenta como una alternativa de poder frente a esta crisis mundial inmensa. Tenemos una izquierda más bien mezquina, digamos, en términos de su mira estratégica, cuando comparamos muchas veces lo que plantea o lo que discute y la magnitud de la crisis que acabamos de describir recién, ¿no es cierto?, desde afuera del país hacia adentro. Entonces, en ese cuadro, digamos, existen estos vaivenes políticos. Indudablemente, digamos, por lo menos para nosotros, la conclusión que uno tiene que sacar de esto es un llamado de atención para que la izquierda afronte esta crisis con una mirada estratégica y ofrezca una salida en términos claros, digamos, de una reorganización económica y social de gran alcance frente a un mundo que marcha ya no a una crisis económico-financiera, sino a una crisis incluso humanitaria. En esa mirada estratégica, el Partido Obrero fue o es quizás un actor fundacional en lo que fue el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que la verdad que fue un éxito y llevando a que el movimiento trotskista en Argentina sea lo más importante a nivel global. Pero el Partido Obrero está también, no sé si mencionar una crisis, pero una división, consultarte si hay algún tipo de posibilidad de que se vuelvan a reunir y demás, entendiendo que habían sido un actor importante dentro de la unidad de la izquierda y quizás la cara más visible de ese frente, evitando los egos de cada uno, que bueno, en política los hay, pero consultarte cómo está hoy la relación, que quizás con haber ido junto en las anteriores elecciones se podría haber llegado incluso a tener un diputado más, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, que es lo que mencionaban otros dirigentes. Sí, bueno, la crisis del Partido Obrero fue una crisis importante. Si nosotros somos parte, tanto Emiliano como yo, como también Jorge Altamira y un grupo importante de compañeros en todo el país, fuimos parte del sector que fue expulsado del Partido Obrero en el año 2019, cuando pidió derecho de tendencia. Es decir, cuando pidió actuar como una fracción pública organizada y expresar sus posiciones políticas al interior del partido. El rechazo al derecho de tendencia marca en el Partido Obrero y en las otras fuerzas del Frente Izquierda que no denunciaron esta situación, una lógica de aparato político. Es decir, privilegiar cierto tipo de relaciones organizativas establecidas a una clarificación política. Entonces, esto es un serio llamado de atención, porque quien actúa así, al interior de su fuerza, ¿cómo va a actuar si le toca gobernar? Es un serio llamado de atención. Entonces, nosotros naturalmente colocamos este problema ahora en estos términos, sin duda que no descartamos, como lo hacemos a veces en elecciones sindicales o en luchas obreras, la posibilidad de actuar en un frente común con el conjunto de la izquierda. Pero detrás de esa lógica de aparato, ¿qué vemos desde el punto de vista político? Una lógica conservadora, que es característica en este momento, la vemos en todas las fuerzas del Frente de Izquierda. El discurso político, la acción de sus parlamentarios, no coloca el carácter crítico de este momento del capitalismo en la Argentina y en el mundo
a través de sus voceros. El Frente de Izquierda no ha presentado, no ha llevado el debate de la guerra al Congreso, y hay 4 diputados. Entonces, hay una izquierda adocenada, acomodada a actuar como segundo o tercero violín del régimen social y político que existe. No es la izquierda que en medio de esta crisis mayúscula va a poder luchar contra un Milei, por ejemplo, postulándose como alternativa de poder. Este es el problema político que nos parece importante destacar. De todos modos, y si de la cuestión electoral se trata, ya en el 2021 nosotros lo planteamos. Usemos las PASO para que cada fuerza pueda expresarse con su posición y luego articulamos la lista de acuerdo al lugar que nos toca a cada uno. No se nos permitió participar de las PASO. Entonces fuimos a las elecciones y llevamos adelante nuestra posición, que tiene que ver con todos estos problemas que estamos planteando acá. Bien, recordamos, estamos en diálogo aquí en la mesa con el economista Marcelo Ramal, y bueno, consultarte en línea con lo que venías comentando, bueno, en relación a estos nuevos políticos que han aparecido del ala más de la derecha, consultarte qué vislumbrás para el futuro del escenario político, más teniendo en cuenta que el próximo año se vienen las elecciones. Bueno, preguntarte cómo ves al sector de la derecha también. Te lo digo muy simple para no perder mucho tiempo en esto. Tienen tanto futuro como el Bitcoin. Bueno, son el Bitcoin de la política. Usaste una palabra hace un rato. Ahí hay que ver dónde haces el corte de la película. Porque, perdón Mauro, pero sí, había notado justo una frase que había dicho Marcelo. Son la criptomoneda que va en relación con la volatilidad de la política. Enorme volatilidad política, sí. O sea, muy preciso. Lo que pasa es que si vos mirás la película, la cotización del Bitcoin en 2010, 2011, no valía nada, y ahora dámelo. Pero si vos compraste con $45.000, lo querés matar. Si tenés alguno, sacátelo de encima rápido. No, son el Bitcoin de la política en un doble sentido. Uno, en esto que estábamos jugando recién, en el sentido de algo que se disparó de manera fulgurante, ¿no es cierto? Y ahora todo el mundo se lo quiere sacar de encima. Pero también son el partido político del Bitcoin. Es decir, ellos son los voceros políticos de lo que algunos llaman la finanza en las sombras, o la banca en las sombras. Y si tenés un minuto, me tomo un minuto para poder explicarlo. Lo digo inclusive a nivel, porque como este es un fenómeno mundial, sí. Digamos, hay que explicarlo en esos términos. Después de la gran crisis del 2007, del 2008, de Lehman Brothers y demás, el sistema financiero vivió una gran dicotomía, vivió una gran división. Por un lado, advertencias de los grandes estados en relación a que era necesaria una mayor regulación, evitar la hipertrofia del crédito, colocar normas más estrictas, y al calor de esa mayor regulación, del otro lado se fue desenvolviendo un mundo financiero que buscaba sortear las regulaciones de los bancos centrales, digamos, y armaron un sistema financiero que tiene su corazón en algunos fondos de inversión ya muy conocidos por los argentinos, como BlackRock, Pinco, Templeton, BlackRock y demás, y su refugio final en los paraísos fiscales. Bueno, esta gente encontró sus voceros políticos, o probablemente los financió y los produjo, que son los que naturalmente piden cerrar los bancos centrales, permitir la libertad financiera y económica, ¿no es cierto?, a gran escala. Bueno, y expresan este punto de vista que naturalmente tiene tantos límites y tantas encerronas como las del capitalismo regulado. Es decir, el sistema financiero capitalista se ha dividido entre los que dicen nos salvamos con regulaciones y otra mitad que dicen nos salvamos
sin regulaciones y con completa libertad. Los dos se equivocaron, porque los regulados, es decir, lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en la Reserva Federal Norteamericana y el sistema financiero de Estados Unidos, es el terror ya no tanto en nivel de pronóstico, de presunción, sino de certeza, de un derrumbe de la burbuja de activos que se expandió principalmente durante la pandemia, con la emisión... Ayer leía 30% en Nasdaq cayó en el mes. Por supuesto, es tremendo. decir, un desinfle de los mercados regulados, y del otro lado tenés a fondos internacionales que, por ejemplo, invirtieron en la deuda argentina, se la renegociaron a un valor nominal de 80.000 millones de dólares y hoy vale 16.000, ¿no es cierto? Entonces, ese derrumbe del sistema financiero del capitalismo no se frenó ni con regulaciones ni sin regulaciones. Milei es el ideólogo del Bitcoin y de la criptomoneda. Uno de sus principales asesores, ahora peleado, Maslatón, opera, sí, digamos, en ese mercado. No tiene otro alcance que ese. Reivindica a economistas y a teóricos de la economía, cuyas ideas datan de 7 siglos atrás, ¿no es cierto? Es decir, no hay cosa más retrógrada y más reaccionaria, más allá, digamos, de las propuestas vinculadas ya a la barbarie humana como las que le escuchamos recientemente. Pero quien tenga un voto de Milei en la mano, que se lo saque de encima de la misma manera como hoy se tiene que sacar de encima una criptomoneda. Es lo único que le puedo decir. Marcelo, algo muy muy breve, pues ya tenemos el informativo, vos tenés una conferencia de prensa de dar y que hay colegas seguramente esperando. Consultarte, en las últimas semanas, Cristina se reunió con Melconian, Redrado, la manera en que se reprimió una protesta de camioneros en Buenos Aires, con la presencia de Bernie allí, y bueno, la crítica a los movimientos sociales, donde especialmente apuntando al movimiento Evita y algunos que tienen injerencia en el Ministerio de Desarrollo, pero también con denuncias a lo que es el sector de movimiento social del Partido Obrero, del Polo Obrero. Consultarte, ¿ves una criminalización de la protesta social? Y también si esto es una advertencia, un giro que empieza a tomar el Frente de Todos a posiciones más conservadoras. Bueno, indudablemente que hay una tentativa represiva, inclusive judicialización también, y todo esto lleva a la siguiente reflexión. El presidente decía ayer que tiene un golpe de mercado, que le están armando un golpe de mercado. Puede ser, pero la titiritera del golpe de mercado es Cristina Fernández de Kirchner. Es ella, que está articulando un nuevo eje de poder, y su famosa lapicera es una lapicera que probablemente lleve adelante el programa de Melconian. Entonces, todo esto puede ocurrir. Lo que no tenemos que aceptar es que nos quieran vender ese buzón con el nombre de un giro nacional y popular, que es lo que se va a tentar hacer ahora, ¿no es cierto? Ojo, el viraje cristinista es un viraje para llevar adelante la lapicera no de los reclamos sociales o obreros, sino los del ajuste. Bien, Marcelo, te agradecemos que te hayas acercado al piso aquí con nosotros. Bueno, Emiliano, también gracias por estar aquí. Ya lo vamos a encontrar en la calle seguramente, Emiliano. Ya lo liberamos, así que te agradecemos la visita.